Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de la palabra de Dios. Las enseñanzas del Espíritu nos llevan a entender cuál es la verdad, la única verdad de la cual hablaba Jesús de Nazaret. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Eso dice allá en Juan 16. En todo el capítulo habla de la venida del Hijo del Hombre. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando Él venga no hablará por su propia cuenta. Se los acabo de mencionar. En esta oportunidad no vamos a hablar tanto de la siembra, porque la siembra es algo importante en el ministerio del Dios vivo. A través de su siembra es que esta palabra va a correr. Si usted no cree que esta sea la verdad, ni siembre, porque no va a tener ningún interés en que esta palabra corra. Menos va a creer que usted tiene una relación de ser hijo del único y sabio Dios. Entonces, quiere decir que esta palabra va a correr por su siembra. Pero mientras yo le esté hablando de que tiene que sembrar y convencerlo de que tiene que sembrar, porque aquí todo es a través de un convencimiento. ¿Por qué? Porque la religión lo envolvió, lo metió, lo introdujo en su mentira, y esa mentira es donde hay miseria, donde hay tacañería, donde hay avaricia. Entonces, lo que sucede es de que si yo le hablo tanto de la siembra para que usted dé, perdemos el tiempo en estar hablando y convenciendo lo que usted dé, y ese tiempo nos puede servir para que nuestra mente sea llena de las palabras y del poder de Dios que es a través de su Espíritu. En esta oportunidad, por eso les digo, no voy a hablar mucho de la siembra, pero es necesario hasta que usted comience a sembrar. Entonces, en esta oportunidad no vamos a hablar tanto de la siembra, porque me interesa que usted conozca lo que en realidad significa la muerte del Cordero. Ahora vamos a ver algo bien importante. La promesa que Dios hizo a Abraham es la base fundamental o el fundamento de todo el proyecto de Dios. Entonces quiere decir que a Abraham le fueron hechas las promesas y posteriormente a su simiente. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Jesucristo. Y Jesucristo entonces con su predicación iba a ser la vid verdadera. O sea, que Él iba a ser la base y nosotros las ramas, los frutos que vienen y dependen de ahí. Eso es otra enseñanza con otra explicación. Lo importante es que entonces Jesús de Nazaret vino a ser un complemento, una parte muy importante para que nosotros recibiéramos la bendición. Por eso dice que a Abraham se le hizo la promesa de que en él iban a ser benditas o bendecidas todas las naciones. Y eso es lo que se está dando hoy en día. Pero eso llevaba un proceso. Entonces Jesús de Nazaret fue el cordero que tenía que ser sacrificado, el cordero que tenía que morir. Y entonces cuando el cordero muriera y los que creían ya en ese proyecto, en ese proceso, entonces iban a morir juntamente con él. Eso está escrito allá en el libro a los Romanos, que fuimos sepultados juntamente con él, para que también juntamente con Él resucitáramos. Entonces quiere decir que no se tiene que quedar usted en la muerte. Pero hoy vamos a leer algo bien importante que jamás se ha oído. Y fue por qué Jesús de Nazaret murió por todos. Lo vamos a ver conforme está escrito. Y esta es una enseñanza pero muy, muy importante, muy interesante, que también es el fundamento para que usted deje la muerte. Ciertamente fue buena. ¿Por qué? Porque tenía que morir con Él. Pero si usted no va a la vida, si usted no resucita,
entonces se va a quedar en esa muerte. Vamos a comenzar entonces y vamos a ir rápidamente a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice así, entrando ya de lleno a la enseñanza. El 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hoy vamos a entender cómo fue que Él murió por todos, porque la gente ni eso sabe. Pero es algo importante. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser el cordero que iba a servir para un sacrificio. Voy a leer el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy vamos a ver eso bien importante. Lo voy a repetir. El 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que Jesús tenía que morir como el sacrificio, como el cordero, pero también iba a resucitar para que aquel que le sigue lo siga en su muerte y también lo siga en la resurrección. O sea, que también forme parte de la vida. O sea, llegar a la resurrección es entender las palabras de Jesús de Nazaret de la manera correcta espiritualmente, que es lo que yo estoy haciendo aquí, dándoles ese entendimiento. Entonces, claro, cuesta convencerlos, no es fácil, y no estoy yo para estar perdiendo el tiempo de todo esto que conlleva la relación con José Luis de Jesús y que tengo yo que enseñarles. No, lo importante es que yo le estoy enseñando lo que está escrito de una forma correcta y le conviene que usted lo crea. Vamos a ir rápidamente a Juan, en el capítulo 11, del verso 45 al 53. Y entonces aquí vamos a ver por qué fue que Él murió por todos. ¿Y quiénes son esos todos? Porque no es como lo enseñó la religión. De hecho, la religión no murió por nosotros hoy en día. Perdón, nos enseña que Jesús murió por todos, pero Él no murió por nosotros que estamos hoy en día. Él murió por unos judíos que estaban con Él. Y lo vamos a leer. Entonces, para que usted sepa bien la verdad de su palabra en el proceso de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces dice así, Juan 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahora yo le voy a explicar rápidamente qué fue lo que Él hizo. María era hermana de Lázaro, de esta María que menciona aquí. Entonces Jesús, aquí de lo que yo le estoy leyendo, acababa de resucitar a Lázaro. Entonces Lázaro volvió a tomar vida, pero esa era una figura, porque Lázaro se volvió a morir. Entonces Lázaro resucitó, porque ya estaba muerto. Pero ese era un ejemplo para lo que nosotros tenemos que conocer hoy en día. Entonces dice así, lo voy a repetir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Aquí habían unos judíos que habían creído en Jesús de Nazaret. Entonces dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Le contaron que había resucitado a Lázaro. Entonces dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos, porque en ese tiempo los judíos estaban bajo el imperio romano. Entonces dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, ellos tenían miedo de que llegaran los romanos y destruyeran lo que ellos tenían como el templo, todas sus tradiciones, sus religiones que tenían. Entonces sigue diciendo, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Quiere decir que a los judíos les convenía que mataran a Jesús para no tener ellos problemas, para no tener persecución. Entonces viene Jesús y murió por todos los judíos que habían creído en él. No tuvieron necesidad de matar a los judíos, tenían que matar uno solo, Jesús de Nazaret. Y ahí donde se cumple que los mismos judíos escogieron el Cordero. ¿Cuándo escogieron al Cordero? Cuando les presentan a Jesús de Nazaret y les presentan a un delincuente, a un violador que se llamaba Barrabás. Entonces le dicen al pueblo que ¿qué hacen con Barrabás? Déjalo libre. Y entonces, ¿qué hacemos con este? Crucifíquenle. Ahí el pueblo judío estaba escogiendo el Cordero, porque esto no lo dispusieron los romanos, esto lo dispone el pueblo de Israel. Ellos mismos escogieron su Cordero para matarlo, porque convenía que muriera él para no perjudicar a todos. Entonces dice, esto no lo dijo por sí mismo, hablando de Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por todos, por la nación. Esas 53. 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces ahora entendemos que Jesús de Nazaret murió para que después todo aquel que es escogido de Dios, que es hijo de Dios, comenzara a creer en la doctrina que él predicó. Entonces era necesaria la muerte. Pero no tenía que quedarse ahí la gente, sino que él murió, pero ciertamente después volvió a vivir, como dice allá en Romanos 14:9. Para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los vivos como de los muertos. Para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Es importante entonces que entendamos esto. No es quedarse en la muerte. ¿Por qué? Porque ciertamente la muerte es motivo de gozo, pero esperando una resurrección. Entonces, cuando viene la resurrección, da más gozo volver a vida que quedarse muerto. Esto no es difícil de entender, no es difícil de creer, porque ya la religión le ayudó bastante en el conocimiento de la vida de Jesús. Solo que ahora se está enseñando de una forma correcta. Entonces ahora vamos a ver por qué después de la muerte de Jesús y resurrección comenzaba la doctrina a través de Pablo. Vamos a ir a Gálatas. Y por eso lo estoy leyendo bastante rápido, para que podamos tener el entendimiento correcto. Gálatas 3:1 dice así: Oh Gálatas insensatos, porque estos eran los que no eran judíos, pero también iban a ser reunidos como hijos de Dios. Porque ahora la doctrina servía no solo para salvar a aquellos judíos que habían creído en ese momento, cuando Jesús resucitó a Lázaro, sino también otros judíos
que ni siquiera vieron la muerte de Jesús, como nosotros. Nosotros no lo vimos, pero lo conocemos a través de la historia. Entonces dice Pablo predicando a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ya Pablo está enseñando el Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como muerto. Mueran con él también. Entonces dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo, que era la gracia, por las obras de la ley? No, sino solo por poner el oído a lo que Pablo les predicaba. Hoy tiene que ser exactamente lo mismo. Usted no tiene que hacer nada. Aquí solo se le está predicando una palabra a la cual usted tiene que creer y declararse hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene que hacer clic ahí en su chip para poder ser declarado hijo de Dios. Entonces dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire lo que Pablo pregunta. La ley en nada le ayudó, porque la ley es una prohibición. De hecho, la ley solo sirve para demostrarle que no puede cumplir la ley y que siempre se va a ver como un transgresor. Entonces, por eso es la religión nunca va a sacar ningún beneficio de ahí. ¿Por qué? Porque eso es como aquel palo encebado, decía yo cuando predicaba en la gracia. Ese es un palo que ponen en las ferias de los pueblos, aquí en estos pueblos del tercer mundo, y encima o hasta arriba del palo ese que le echan cebo, ponen un billete. Ahora han de poner más porque el dinero se ha devaluado. Y todos comenzaban a subir. ¿Y cuál era el chiste o la gracia de esto? Que cuando ya iban a la mitad, comenzaba ese palo a tener cebo. Entonces, cuando comenzaban a subir, se resbalaban. Y eso pasa con todos los religiosos. Mantienen un testimonio agradable a la gente cuando de repente se vienen resbalados para abajo. Le pasó a Jimmy Swaggart, bueno, ¿para qué vamos a mencionar la historia de los religiosos que querían vivir por un buen testimonio, por una buena apariencia, y terminaron siendo señalados, juzgados? Y eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es decirle a usted que es hijo de Dios, darle las instrucciones y que usted viva bien. Vamos a continuar entonces. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oiga bien, porque aquí comienza lo importante. Vamos hasta el 9. Vamos al 6. Así Abraham, oiga bien, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Jesús le dijo eso a los judíos. Yo oí a Dios y le creí. ¿No hizo esto Abraham también? Ahora le digo yo, también usted está en la misma posición de Abraham. Oyó o está oyendo las palabras de Dios y le tiene que creer, así como creyó Abraham y así como creyó Jesús de Nazaret. Abraham era hijo de Dios. Jesús de Nazaret también, porque creyó. Entonces, estamos viendo la importancia del oír la palabra de Dios. Ahora puede mencionar usted Moisés también. Sí, Moisés oyó la ley y fue obediente a la ley y tuvo que hacerlo de la ley.
Era hijo de Dios, hijo sobre la casa. Bueno, entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que allá los judíos no eran hijos de Abraham, porque no había palabra que creer con fe, que es la palabra de Dios. Entonces dice, y la escritura, oiga bien, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, quiere decir que los iba a justificar igual que justificó a Abraham. Ahora Jesús venía ya justo por el propósito de Dios. Entonces dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿en dónde se alcanzaba la bendición? En hacer lo mismo que Abraham hizo. Oír y creer. Pero como en el proceso aparece Jesús de Nazaret, ahí se quedaron. Y la religión es la que forma eso. Entonces Jesús de Nazaret es una parte importantísima en la historia. Es el primer hijo de Dios, el primogénito. Pero venía para ser cordero, para ser sacrificado, para morir. Y obviamente también resucitar, pero al resucitar ya queda uno en manos de Dios, como Él. Él hizo lo que tenía que hacer y cuando resucitó se fue con Dios. Entonces ahora nosotros también morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él y ahora estamos en manos de Dios. O bajo la enseñanza de Dios, pues si Dios no tiene manos. Entonces dice el 9, de modo que los de la fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham. Punto. Entonces, Abraham es la base fundamental, el ejemplo. Jesús de Nazaret fue parte, fue el cordero. Vamos a ir rápidamente a 3:16 porque así me da tiempo leerlo un poco que tengo aquí en Proverbios. Entonces dice, 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ahí venía la línea. Abraham el Padre, la simiente Jesucristo, y nosotros somos bendecidos juntamente con Cristo para que se cumpla lo que dice allá en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces estamos bendecidos, igual que lo hizo con Abraham, igual que lo hizo con Jesús de Nazaret. Y nosotros somos igual a Jesús de Nazaret porque somos hermanos de Jesús, coherederos juntamente con Cristo. ¿Está bien claro? Vamos a leer rápidamente entonces. Ahora entiende por qué usted no se puede quedar en la muerte. Ciertamente la muerte fue muy importante y tenía que pasar. Le voy a leer rápidamente algo que tengo aquí en Proverbios, porque desde los Proverbios se venía anunciando esto. Entonces, voy a Proverbios 8:30. Lo puede leer en su casa si quiere. De 30 al 36. Y dice así. Oiga bien lo que dice Proverbios, porque el que escribe Proverbios lo escribe en una similitud del hijo que iba a estar en el seno de Dios. Por eso dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, aquel que bajó de donde estaba primero. Lo dice allá también en Juan 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, bueno, vamos a entrar Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día,
aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Oiga bien, mas que el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Todo el que aborrece la palabra de Dios ama la muerte y se queda sin beneficio del Padre. Se queda en el camino. En otra parte hay una enseñanza bien importante que pone como ejemplo los que Moisés llevaba a la tierra prometida. Se quedaron en el camino. Murieron más de 23,000 en el desierto. No todos llegaron a conocer la tierra prometida. Mire, por eso esto se llama la multiforme sabiduría de Dios. Porque hay muchas formas de enseñarle cómo, o de convencerlo, cómo usted está en el camino y en el lugar correcto a donde lo llevaba Jesús de Nazaret. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Es bien sencillo, todo encaja. Créame, ¿usted cree que yo al azar encuentro esto en el libro de los Proverbios? No, esto viene a mi cabeza, porque a Dios le plació ponerlo ahí. No crea que yo por muy bueno, por muy inteligente, es que le hago estas enseñanzas, no. Créame, al que primero le costó creer que esto era de Dios era a mí, hasta que me convenció. Y ahora yo puedo decirle con toda franqueza que usted puede creer en las palabras del único y sabio Dios que es el Padre. Así pues, para que la palabra corra, estoy pensando hacer otras enseñanzas los miércoles, aunque sea de poco tiempo, por razón de que todo quiere una inversión. Esto no es de gratis, esto no le cae a usted, porque inclusive la gente que lo oye, yo estoy muy agradecido con ellos porque invierten en pagar el internet no es gratis. Porque hay gente que, por ejemplo, gente que me ha dicho, fíjese que yo no lo puedo oír por esto, el otro, yo no puedo hacer nada para que ellos, porque no hay otro medio para que ellos conozcan lo poco que yo les hablo. Pues es lo único que puedo hacer yo por ellos en el momento, pero no les puedo estar dando ese seguimiento, porque ellos no pueden invertir en media hora de la señal de internet. Entonces, así pues, no alargo más el tiempo y será hasta una próxima oportunidad, y nos declaramos como nos declara Dios y Padre, que estamos bendecidos con toda bendición.